organiza esta actividad don Luis Bates. Don Luis. Sí, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, nuestra actividad ya tradicional se denomina Ciudadanos Cívicamente Aptos y que responde a uno de los objetivos del Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho, que es, como lo hemos dicho tantas veces, acercar el derecho y la justicia a las necesidades de la vida cotidiana de las personas. Y esta vez contamos con Manuel Guerra Fuenzalida, catedrático de la Universidad San Sebastián y quien realizó varios años el cargo de fiscal para investigar delitos. Y ese es el valor, digamos, que tiene su exposición, a quien le agradecemos mucho su buena disposición, y naturalmente todos estos temas están vinculados con los aspectos constitucionales que están empezando a desarrollarse en la Convención. De manera que muchas gracias, Manuel, por la buena disposición. Aquí estamos todos dispuestos a aprender unos de otros y lo dejamos en consecuencia con la palabra. Muchas gracias, don Luis. Vamos a presentar brevemente a Manuel para que las personas puedan conocer un poco más de nuestro expositor. Manuel Guerra Fuenzalida, como dijo don Luis, es abogado, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca, diplomado en Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y también diplomado en Gobierno Corporativo y Compliance en la Universidad del Desarrollo. Como dijo don Luis, con vasta experiencia en el Ministerio Público, siendo fiscal regional metropolitano Oriente, entre otros cargos. También ha sido docente en diversas universidades del país, en cátedras de litigación oral, derecho aduanero, ley de drogas, derecho penal y procesal penal. Actualmente es académico de nuestra Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Manuel, adelante. Muchas gracias, Alejandro. Primero que nada, agradecer la invitación que me cursara don Luis Bates para participar de estos diálogos constitucionales en este ciclo llamado Ciudadanos Cívicamente Aptos. La verdad es que cuando uno habla de seguridad ciudadana y piensa en el proceso constitucional que vive el país, en el debate que actualmente tenemos, puede explorarlo desde distintas formas, desde distintas miradas, por decirlo de alguna forma. Yo creo que lo esencial pasa por entender la sociedad en la cual vivimos actualmente. Nosotros vivimos en una sociedad, y esto no es patrimonio solamente de Chile, lamentablemente es un patrimonio latinoamericano, en una sociedad que conlleva o que tiene una serie de riesgos en lo que es la vida diaria de las personas. El delito, por decirlo de alguna forma, los delitos son expresión de un fenómeno social, son expresión de una realidad social a la cual responde un país. Y un fenómeno social complejo que lamentablemente muchas veces se aborda, yo diría que con una mirada muy simple, ¿ya? O muy facilista, pretendiendo pensar que es un fenómeno fácil de solucionar, cuando en realidad el delito inclusive está presente hasta en las sociedades más desarrolladas. Las sociedades más desarrolladas también tienen una alta incidencia de delitos, lo que pasa es que probablemente se mantienen bajo mayor control o mejor control, y eso genera también en los ciudadanos yo diría que algo que en Chile hemos ido perdiendo, y lo digo directamente, que es una suerte, que hemos perdido la capacidad, por decirlo de algún modo, o de entender que por cada derecho que uno goza, que uno tiene asegurado, también esto conlleva obligaciones ciudadanas, obligaciones para con la sociedad. No con el Estado, no con un gobierno, es con la sociedad entera, con nuestro vecino, con nuestro amigo, con nuestros familiares, con la gente que nos rodea en nuestro entorno laboral, en el mundo donde nos desarrollamos. Entonces, por una parte, la Constitución chilena, por ejemplo, actual todavía, habla de que existe un derecho a la seguridad personal y a la libertad individual, eso lo tenemos asegurado. Por lo tanto, hay un deber estatal de proporcionar seguridad a sus ciudadanos, y eso tiene distintas fases. Y uno de los problemas que nosotros tenemos como país, digamos, es que desde que el fenómeno se comienza a desarrollar con mayor masividad, yo diría que ya hace bastantes años, la delincuencia es un fenómeno en expansión en Chile y de alta penetración, especialmente en los sectores más vulnerables de la población. El problema que hemos tenido es que lo hemos abordado con una mirada
enfocada esencialmente desde la perspectiva represiva, es decir, de cómo nos hacemos cargo de algo que ya ocurrió y por ende de las consecuencias. Sin ir más lejos, el trabajo que yo tuve por 19 años, más de 19 años, significaba eso, significaba cómo enfrentar los hechos que ya ocurrieron. Y toda la mirada y la discusión pública, la discusión política, la discusión ciudadana, está dada sobre la base de cómo reprimir normalmente los hechos que son delitos y cómo en el fondo desde esa perspectiva solucionar los problemas de seguridad pública o seguridad ciudadana, cuando en definitiva de lo que se trata el fenómeno es de ver cómo se genera una cultura, una educación a los ciudadanos para que entiendan que el cumplimiento de la ley, para que entiendan que el buen comportamiento, para que entiendan que el respeto por las libertades de los restantes miembros de una comunidad es un deber esencial y es condición para llevar la vida en paz. Y me atrevería a decir, y voy a dar algunos datos sobre el particular, que si uno tuviese que reducir esto a una expresión y pudiese ver dónde está el problema que nos genera tasas delictuales altas en alguna materia a las cuales también nos vamos a referir, está esencialmente en temas de carácter educacional. Nosotros hemos perdido a nivel educacional la capacidad de formar integralmente a las personas desde su más temprana edad. Cuando eso ocurre, cuando hay una degradación, cuando hay una disminución de lo que es el proceso educativo, cuando en definitiva no es tan importante lo que ocurre a nivel educacional tanto al interior de las familias como también al interior de los colegios, y solamente esto se transforma en entregar contenidos académicos, pero no en dar una formación valórica, integral a las personas, es más posible que nos enfrentemos a fenómenos criminales. Si a eso le asociamos otros factores también sociales, como son la pobreza, como es la marginalidad social, como es también la falta de presencia del Estado en muchos lugares, si le agregamos también el que muchas veces las propias autoridades que nos dirigen en ocasiones tampoco se preocupan de ser particularmente fieles al momento de cumplir las normas, de cumplir las reglas que nos rigen, nos enfrentamos a un problema que yo diría que es importante y que no se soluciona por decreto, sino que pasa por un proceso mucho más complejo que el de prevención y que tiene que ver centralmente con la educación. Por darle un dato de la causa, en Chile, cuando uno analiza a las personas que se encuentran privadas de libertad, que superan las 40.000 personas en Chile, personas que están en la cárcel en definitiva, ya sea porque están siendo enjuiciados por algún hecho, investigados por algún hecho, o están condenados ya en definitiva por los tribunales porque se les consideró culpable de cometer un delito, uno encuentra que la tasa de escolaridad de esa gente, en una proporción cercana a los 2/3, se trata de personas que no tienen completa su enseñanza básica. Es decir, estamos hablando que en general se trata de personas que no llegó a octavo básico. Por ende, cuando uno en cambio analiza la población carcelaria que sí completó su ciclo educacional, que salió de cuarto medio, por decirlo de alguna forma, aunque no tenga estudios superiores, la tasa de criminalidad de un país disminuye sustancialmente. Entonces, cuando pensamos en la Constitución y en los derechos que debe asegurar, y planteamos particularmente la relevancia de la protección de las personas en lo que se llama la seguridad ciudadana, yo partiría por señalar que es fundamental asegurar un debido funcionamiento de nuestro sistema educacional. En la medida de que el sistema educacional funcione adecuadamente, no digo que desaparezcan, pero disminuyen las posibilidades de que las personas se dediquen a cometer delitos. Las sociedades desarrolladas de Europa, por ejemplo, los países escandinavos, lo que son los países de Oceanía como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, sin ir más lejos, se caracterizan por tener altas tasas de nivel educacional, tener menores niveles de pobreza, tener menores niveles de desigualdad y por ende muchas veces menores niveles de incidencia delictual. Esto lo planteo como un parámetro de que, por lo tanto,
pensar en el derecho o en la seguridad ciudadana como una actividad aislada es un profundo error. Y pensarlo desde una perspectiva únicamente preventiva de delitos o persecutora de delitos también significa reducir el ámbito de la discusión. Aquí hay que ampliarlo. Y hay que ampliarlo y hablar de un concepto que es esencial. No digo que tenga que estar señalado en la Constitución, porque creo que las constituciones no tienen por qué ser tan maximalistas, como se dice, no decir tanta cosa, sino que tienen que plantearse aspectos centrales, pero el principal problema que nosotros vemos es el relativo a lo que yo llamaría la prevención social. Y cuando hablamos de prevención social, hablamos de mayor cobertura a nivel de jardines infantiles, hablamos también de el asegurar, el combatir la deserción escolar, uno de los fenómenos más frecuentes que uno ve en personas que son imputadas y que son adolescentes, es que se caracterizan por ser personas que no terminaron, sino que abandonaron su ciclo escolar. Con esto no estoy diciendo que quien vaya a la escuela nos va a dar una patente, nos van a dar de que esa persona no va a cometer delitos. Estoy hablando simplemente de que se reduce el riesgo. Y en una sociedad donde estamos expuestos a riesgo, donde hay tanta información disponible además, es probablemente realizable el que si las personas terminan su ciclo escolar tienen un mayor nivel de lo que llamamos internalizar la norma, es decir, de conocer cuáles son los riesgos que conllevan las conductas ilícitas que pueden desarrollar, de saber distinguir aquello que importa un comportamiento social adecuado de aquello que no lo es, de lo que es el cumplimiento de la ley, de lo que es el incumplimiento de la ley. Yo eso lo plantearía como un primer tema esencial. La prevención tiene que abordarse desde una perspectiva de derecho a la educación, si es que uno lo que quiere en definitiva es otorgarle a la población niveles de seguridad adecuados. Un segundo tema, y que en Chile lo estamos viendo, yo diría que patéticamente, los últimos años, y donde claramente nuestra institucionalidad muchas veces no está siendo capaz de abordar el fenómeno y de enfrentarlo en serio, es lo que dice relación con la proliferación del tráfico de drogas. Y esto lo digo desde distintas perspectivas. El tráfico de drogas es un fenómeno que atenta en primer lugar contra la salud de las personas. En Chile, yo siempre he dicho que, esto lo digo desde la mirada de ex fiscal y por el conocimiento de muchos años, haber sido fiscal en el norte, fui fiscal regional en Tarapacá, fui fiscal en Iquique, por tanto conozco bien ese tipo de realidades. Creo que el fenómeno del tráfico asociado al consumo problemático, es decir, a la adicción de sustancias como la pasta base de cocaína, son de aquellos que están generando, por un lado, deserción educacional, por otro lado, un problema de adicción a las drogas muy severo, y por otro lado también todo un negocio criminal muy lucrativo, que es como cualquier negocio. Ojo, el tráfico de drogas es similar a la comercialización de cualquier producto. Por decirlo de algún modo, los vendedores, las personas que ofertan drogas, los traficantes en definitiva, son personas que disputan espacios de mercado, es decir, disputan lo que es la demanda que existe de personas que quieren consumir droga. Y ese fenómeno en particular lleva a que por ganar un espacio de mercado se utilicen distintas, por decirlo como, estrategias destinadas a anular a la competencia, si le podemos decir de alguna forma. Así como los supermercados bajan precios o las cadenas comerciales hacen propaganda, acá también ocurre un fenómeno similar, lo que hace más accesible la droga por una parte, pero tiene otro aditivo que yo diría que es más complejo, que cuando los problemas no tienen solución en cuanto a lo que es repartirse un mercado, lo que se origina es que el mercado se disputa por medio del uso de la violencia. Entonces, amén de lo que ya es dañar la salud de las personas, aparte lo que significa un fenómeno, yo diría al día de hoy, bastante complejo y severo de daño a la salud individual y colectiva por el consumo de determinadas sustancias, tenemos que ante una alta demanda, los oferentes buscan ser pocos y en definitiva comienzan a disputarse el mercado, y perdónenme la expresión, lo disputan a balazos. Y eso no solamente
ha traído como consecuencia que en Chile, particularmente por ejemplo en Santiago, en la zona sur de Santiago, aumenten exponencialmente las tasas de homicidios que tradicionalmente en Chile han sido las más bajas de Latinoamérica, sino que además de aumentar las tasas de homicidios, tenemos cada vez una mayor cantidad de balaceras, tenemos también una mayor cantidad de armas proliferando que están dando vuelta dentro de la población, y en definitiva, en esos lugares, ante la incapacidad que muchas veces el Estado tiene para hacerse presente y tomar el control de esos lugares, comienza a imperar la ley del más fuerte y empiezan a crearse sistemas en que hasta la administración de justicia, pasando por el pago de cuentas y hasta los conflictos vecinales, comienzan a ser resueltos por quienes se dedican al tráfico de drogas. Y en algo que es mucho más grave aún, a mi juicio, una opinión también muy personal, pero creo que se da así, se genera un problema con el futuro de Chile que son sus niños. Yo soy hijo de profesor, mi papá fue profesor normalista, que eran los antiguos profesores de enseñanza básica, y siempre me llamó la atención el que mi padre, como sus colegas, sus amigos que eran profesores, eran un modelo a imitar para sus alumnos. Es decir, ellos en muchos casos eran la guía, no hablo profesionalmente ni en cuanto a conocimiento únicamente, hablo de una guía valórica, una guía ética de cómo comportarse en la vida. Los papás le decían a los hijos, tú tienes que ser como el profesor, tú tienes que ser ordenado, tienes que ser respetuoso, tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que esforzarte. Y esos mismos valores se inculcaban en el colegio. El profesor era, especialmente en los barrios más pobres, una imagen a la cual seguir. No era común que muchos educadores, de hecho, tuvieran responsabilidades públicas como alcalde, como parlamentarios, porque eran un modelo a imitar. Y eso se daba, mientras más pobre fuera el barrio, mientras más carenciado fuera, yo diría que se daba con mayor fuerza. Y el otro objeto, o mejor dicho, las otras personas que eran objeto de admiración y de imitación de conducta, era para aquellos pocos que dentro de esos barrios más vulnerables tenían acceso a la educación y podían llegar a ser profesionales. Ese era como el modelo a imitar. Y eso era lo que los padres le señalaban como modelo a su hijo. Cuando uno conversa con pobladores que viven en lugares afectados fuertemente por la delincuencia, pero particularmente por el tráfico de drogas, se enfrentan a un fenómeno en una sociedad también muy mercantilizada, que es muy delicado. Ya el profesor o aquel joven que pertenece a un determinado barrio y quiere el modelo imitar, ya no es el modelo imitar. El modelo a imitar en una sociedad exitista, que no promueve valores, sino que promueve el tener bienes, el tener cosas, pasa a ser aquel que las tiene. Y normalmente en esos barrios es el traficante. Es el que tiene mejor auto, es el que tiene mejor ropa, es el que tiene mejor casa, es aquel sujeto que además muchas veces para ganarse, por decirlo de algún modo, la complicidad o la posibilidad del encubrimiento del barrio en que vive, si parte siendo amable y solucionando problemas económicos y sociales, y por lo tanto se transforma en una figura a imitar. Y es terrible ver que en el fondo los niños vean como aspiración en el futuro el dedicarse al tráfico de drogas porque sienten que ese es el modelo correcto, rápido, que los conduce al éxito. Hay una tendencia al exitismo que se ha exaltado y que se ha reducido además solo al tema de acumular bienes, de acumular riqueza. No es visto como éxito el trabajo intelectual, no es visto como éxito el trabajo solidario de carácter social, no es visto como éxito otro tipo de actividades que pueden ser tan dignas como el ejercicio profesional, sino que son vistos como los objetos a imitar, son vistos como los modelos a seguir quienes se dedican al tráfico de drogas. Entonces, yendo al tema un poco de seguridad asociado a esto, volvemos a lo mismo, el problema que ha tenido Chile, y en esto me incluyo, no trato de esto de externalizarlo y decir esto es un problema de otro. Al haber trabajado 19 años en la Fiscalía, alguna cuota de responsabilidad uno también tiene, pero creo que el problema que ha tenido la sociedad chilena y sus instituciones frente a esto es que también lo ha visto de una perspectiva de cómo controlar la oferta, es decir, todos los recursos están puestos en cómo perseguir el tráfico, en cómo detener el tráfico
yo diría que ya ni siquiera perseguirlo, en cómo contener el tráfico y tratar de evitar que avance mucho, cuando en realidad las experiencias internacionales más exitosas nos muestran que el control tiene que estar puesto sobre la demanda, y eso significa una educación respecto de los efectos dañinos que tienen determinadas sustancias. Eso significa el promover actividades sociales y recreativas en barrios que están vulnerados. Eso está por asegurar la posibilidad de que los vecinos vivan en un entorno tranquilo, en que se promueva una cultura distinta que aquella que trata de introducir el tráfico de droga, que es del éxito a corto plazo. Entonces, ahí nos encontramos además con una dificultad que es difícil de abordar. Las políticas, digamos, que debe asumir el Estado, a mi juicio, desde la perspectiva de la opinión personal siempre, es de poder generar un mayor control sobre la demanda más que sobre la oferta. No digo con esto que no haya que perseguir el tráfico de drogas, por el contrario, mientras sea delito, y además todos los costos asociados que tiene, a nivel de salud pública, a nivel de la vida de las personas, a nivel de su integridad física y el derecho a vivir tranquilos, sin duda que debe ser objeto de castigo, debe ser perseguido, debe ser reprimido. Pero, igualmente el Estado tiene que hacer esfuerzos importantes en controlar la demanda y en entender que las personas adictas son enfermos. Les pongo solo un dato como referencia, porque yo creo que en esto es bueno siempre graficarlo con cifras. La ciudad de Iquique, y esto lo pueden traspasar a lo que ocurre en Santiago, la ciudad de Iquique tiene aproximadamente 250.000 habitantes. La comuna vecina, que está a 10 kilómetros, que está prácticamente unida con Iquique, que es Alto Hospicio, una comuna creada recién en el año 2004, tiene 130.000 habitantes al día de hoy. Es decir, por decirlo de algún modo, la conurbación, la unión de estas dos comunas que conviven juntas, Iquique y Alto Hospicio, llega a 380.000 personas. Y si uno lo lleva, está dentro de las 7 u 8 lugares más poblados del país. Además, por esa zona, por la frontera norte, ingresa masivamente la droga y en particular la pasta base de cocaína que se produce en Bolivia y que llega a Chile como lugar de acopio Iquique, que luego es trasladado al centro del país, pero que una buena parte también se queda para el consumo local en esa zona. En esa región, hoy día, no existe ningún centro de internación para tratamientos de drogas destinado a mujeres. Ninguno. ¿Existe tratamiento ambulatorio para el tráfico de drogas? ¿Existen ciertos cupos dentro del sistema público de salud para el tratamiento de adictos hombres y unos pocos para mujeres? Pero no hay un centro de tratamiento de adicciones. Estamos hablando de una de las zonas del país que presenta lo que llamamos nosotros la mayor prevalencia, es decir, el mayor porcentaje de consumo en relación a sus habitantes. ¿Ya? Entonces, ¿se soluciona esto por medio de asegurar en la Constitución el derecho a la salud pública? ¿Se soluciona esto por asegurar el derecho a la seguridad de las personas? No. Es un punto de partida, sin duda, pero de ahí para adelante supone el establecimiento y la generación, el crear políticas de largo plazo que apunten a atacar aquellos factores que nos producen las consecuencias de las cuales después nos quejamos y que generan algo que es legítimo, que es la sensación o percepción de inseguridad existente en la población. La percepción de inseguridad en Chile, medida a través de distintos indicadores, es súper alta, es muy alta. Estamos hablando que en Chile nos encontramos aproximadamente con que más de un 30% de las personas señala tener miedo por haber sido víctima o temer ser víctima de un delito debido a que ha ocurrido algo en su entorno más cercano. Ese es el porcentaje, es decir, alrededor de un tercio de los chilenos siente un riesgo, ya no hablo del riesgo general o del temor general, un riesgo concreto, un riesgo para sí mismo, de que le pase algo a ellos o a su familia, a partir de experiencias que se han vivido con anterioridad. Pues bien, la forma de abordar esto pasa por una prevención social más fuerte, pasa por el fortalecimiento institucional en materias como salud y educación. No es solamente los temas que se discuten normalmente al nivel del mundo de la política, que ustedes lo tienen que haber visto en el proceso constituyente, de la gratuidad o no gratuidad, o del costo que tienen el hacerse cargo de salud o educación,
sino que tiene que ver esencialmente por áreas de la educación y áreas de la salud que normalmente no han recibido la atención prioritaria. Chile no tiene hoy día políticas reales para combatir la deserción escolar. No hay incentivos para los profesores a efectos de tratar de buscar, en definitiva, el Estado, el lograr que esos niños que están abandonando el colegio vuelvan a clase. Porque si eso existe, ustedes, les aseguro que de esa manera contribuiríamos como sociedad a reducir el nivel de delito y a reducir el impacto que tiene la delincuencia en nuestra vida diaria. Eso yo diría que como un preámbulo muy general. Luego, nos enfrentamos a otro tema a nivel preventivo en lo que dice relación con la seguridad, que es yo diría que es la prevención, pero de naturaleza delictual, y que aquí ya entramos a hablar del rol que cumplen las policías, ¿ya? Y particularmente Carabineros. Traigo esto a colación porque se ha discutido, ¿no es cierto?, y es materia al día de hoy de discusión a nivel parlamentario, pero también en el ámbito de lo que es la Convención Constitucional, que actualmente discute el texto de una nueva Constitución para Chile, el qué hacer con Carabineros de Chile. Y se debate entre algunos que hablan de fundar una policía, terminar con la que existe y crear una nueva a partir de cero, con otros que hablan de introducirle importantes reformas. ¿Cuál es el problema que yo veo? Y me parece que es un tema, o que son temas, que no lo he visto tan presente en el debate que se ha dado. Todo el debate de reforma de Carabineros comienza por la existencia de casos de corrupción, graves sin duda, que afectaron a Carabineros. El llamado fraude a Carabineros, que dice relación con la apropiación de fondos del bienestar de Carabineros por miles de millones de pesos, genera una sensación, o mejor dicho, una reacción de indignación ciudadana, legítima, por cierto, cuando uno ve una institución que normalmente no cuenta con los medios suficientes como para hacerse cargo de las tareas que se le asignan. Pero yo siento que el acento estaba puesto en eso, que este es un tema de ver cómo se administra la plata. Otros tantos ven el problema reducido solo a un tema de la generación de una cultura que promueve y que enseña lo que es el respeto a los derechos fundamentales de las personas, a los derechos humanos. Tampoco estoy diciendo que no sea importante, es relevante sin duda y creo que debería ser parte de una reforma estructural a lo que es el proceso de formación de los carabineros en Chile, crearlo en una cultura respetuosa de derechos fundamentales. Pero se olvidan ámbitos que a mi juicio son esenciales si uno quiere hablar. Ni siquiera me voy a referir si refundación o reforma. Yo soy partidario de una reforma. Creo que terminar con una institución policial como Carabineros sería un error, porque tiene una tradición importante, porque además no es llegar y cambiar una policía por otra, una policía que tiene más de 90 años de existencia, que además tiene una presencia territorial en todo Chile y que es la primera cara del Estado normalmente de cara a las personas. Por eso creo que refundarla o reemplazarla, creo que suena fácil de hacer, pero muy complejo de realizar. Sino que me refiero a que hay aspectos que no se han abordado. Hace no más de 2 meses, yo todavía trabajaba en la Fiscalía, tuve una reunión con varios generales del alto mando de Carabineros a propósito de situaciones delictuales puntuales. Y ellos me relataban que habían hecho un estudio que daba cuenta de la cantidad de funciones que hoy día cumple Carabineros. Y superaban las 100 funciones distintas que cumple Carabineros, las que al día de hoy cumple, pese a que no están señaladas en la ley que los rige, pese a que no forman parte de sus obligaciones. ¿Qué les quiero decir con esto? Hemos tomado la costumbre, como país, de utilizar a Carabineros para hacerse cargo de cualquier cosa en que nadie más se pueda hacer cargo. La ley de Carabineros y el rol que se le asigna es de control del orden público, es de prevención del delito y esencialmente de detener al que cometió un delito flagrante. Y eso Carabineros, de hecho, de la cantidad de personas que se detienen flagrantemente, yo me atrevería a decir que el 90% o más son detenidos por Carabineros. Ese es como quien diría el trabajo de Carabineros, recepcionar denuncias, por lo tanto, concentra el 92% de las denuncias que se hacen en Chile, eso como primera cuestión. En segundo lugar, luego de recepcionar denuncias, está el realizar primeras diligencias en una investigación, tomar declaraciones a las personas,
hacer actas de fuerza, sacar fotografías de un lugar donde ocurrió un delito, etcétera, custodiar el lugar, etcétera. Y esa es la labor preventiva. Uno también entiende que tiene un rol especial por la ley de tránsito carabinero. Y lo demás es que cuando se enfrenta a un delito concreto, porque lo otro es patrullar, es vigilar, detener y poner a disposición de la justicia. Pero hoy día Carabinero es notificador, por ejemplo. Carabinero notifica buena parte de las resoluciones judiciales que se dictan por los distintos tribunales del país. Carabinero se hace cargo de todo lo que es el control de, por decirlo de algún modo, las incivilidades, los problemas vecinales más sencillos, desde el ruido molesto, pasando por una fiesta donde a lo mejor se está vulnerando, por ponerlo de relieve, lo que son los aforos de la pandemia, auxilian a los receptores judiciales cuando una persona es embargada para ir a retirar las cosas a ese domicilio, cumplen con las medidas de protección que se dictan por la Fiscalía en favor de víctimas o las que dictan los tribunales, por ejemplo, en materia de violencia intrafamiliar, y podría seguir. Tienen a su cargo el control de los organismos de seguridad privada, estoy hablando de las empresas de seguridad privada. Es decir, uno puede identificar un montón de funciones que muchas de ellas se alejan de lo que es Carabineros de Chile. Pero no he visto que en el debate esté presente en la reforma de Carabineros ese tema. Lo que está esencialmente presente, lo que está en el aire normalmente, lo que está puesto en la escena es un tema eminentemente económico. Y estos Carabineros me decían a mí, ¿sabe qué? Nosotros no queremos manejar más plata. Creemos que debe generarse un sistema en el cual Carabineros, sus funcionarios de línea, me refiero a los oficiales, no tengan el manejo de recursos y que eso sea realizado por profesionales civiles debidamente calificados. Porque al día de hoy lo que ocurre es que si un carabinero estudió contabilidad, pasa a formar parte del aparato contable sin ser un experto en la materia. No tienen personas expertas en la administración de recursos financieros y uno de los principales problemas que tiene Carabineros es que muchas veces tiene funcionarios pero no tiene vehículos policiales para estar presentes en la población, ¿ya? Porque se encuentran malogrados, digamos, debido a alguna falla, porque fueron chocados, y ahí no hay mecanismos de reemplazo que sean sencillos. Ahí falta gestión, por decirlo de alguna forma. Entonces, todo lo que sea la gestión de recursos financieros y logísticos es algo que los propios Carabineros no quieren tener. Les gustaría que los llevara otro, no llevarlo ellos. Pero al día de hoy lo llevan ellos. Y no se administra bien. Pero eso es una parte del problema. El problema principal que ellos ven es sáquennos funciones de aquellas que nosotros estamos desarrollando. Y ellos estiman, yo comparto en cierta medida, que algunas de ellas, no las policiales, por cierto, no las que significan detener, no las que significan hacer uso legítimo de la fuerza, sino que estamos hablando de estas funciones más vecinales, sean asumidos por otro tipo de entidades y a lo mejor se potencian recursos a nivel municipal, a nivel local, a nivel territorial, para hacerse cargo de alguna de este tipo de situaciones, se genere centros de notificaciones de mejor calidad para todo lo que es el trabajo que ejecuta el Poder Judicial o las medidas de protección mismas que dicta el Ministerio Público. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? El problema que yo observo de cara a lo que es el aseguramiento del derecho a la seguridad para las personas, no lo veo desde una perspectiva de lo que es la redacción de un texto constitucional. Yo creo que eso es lo más sencillo de hacer. El problema es qué contenido se le va a dar en la Constitución y luego cómo eso se traduce en la realidad. Porque si no se traduce en medidas concretas de corto, mediano y largo plazo, lo que vamos a tener, no solo en este ámbito, sino que en muchos otros, es una profunda frustración ciudadana de las personas que van a sentir que las declaraciones que efectúa la Constitución, que son declaraciones de intenciones que hacemos todos los ciudadanos, no pasan de ser eso, una declaración de buenas intenciones, que si no van aparejadas de políticas de largo plazo, la verdad es que nos traen más problemas que beneficio y probablemente más frustración. Casi para culminar o como corolario, y para graficar esto, porque uno esto lo ve grande, pero lo quiero llevar al ámbito concreto y ponerle un ejemplo. Uno de los problemas principales que ha habido con el delito en Chile, con el tema de seguridad ciudadana, es que desde a lo menos más de 20 años se transformó en una herramienta de acción política. Y las personas se empezaron a dividir, me refiero a los representantes
populares, a los representantes del pueblo, desde el nivel municipal, parlamentario y presidencial, a dividir entre los blandos y los duros, por decirlo de alguna forma. Los que enfrentan con mayor rigor el delito, los que enfrentan con menor rigor, los que le dan más prioridad a ciertas áreas frente a otros que le dan prioridad a áreas distintas. Esa ha sido la discusión en Chile. Y el problema que eso origina es que como tenemos gobiernos cortos al día de hoy en la Constitución, yo creo que eso no va a cambiar sustancialmente, a lo mejor se alarga en algo el periodo presidencial o se cambia por un sistema distinto, pero no va a cambiar de manera radical, es que los gobiernos necesitan para su subsistencia política el conservar apoyo popular y muchas veces optan por medidas que son más que efectivas, efectistas. ¿Qué quiero decir con esto? Tomar medidas de corto plazo que generen un impacto de firmeza más que hacerse cargo del problema real que se enfrenta. Pretender, como digo yo, solucionar las cosas por decreto, por un simple anuncio. Y ahí hay un problema serio. Y el problema adicional que se da es que mientras eso ocurre, y lo hace el gobierno de turno que tiene a su cargo el control del delito y la seguridad interior al interior del país, el control del orden público además, es que uno tiene a sus opositores, del lado que sea. Con esto no estoy tomando partido por nadie, simplemente describo situaciones que uno puede observar en los últimos gobiernos que han ocurrido en Chile, a lo menos 4 o 5 gobiernos atrás, es que la oposición de turno apuesta que ojalá el gobierno fracase en su política antidelincuencia o en su política de seguridad ciudadana, porque eso va a permitir sacar alguna ventaja para la elección que viene, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es la experiencia que yo les quería comentar? Yo tuve la oportunidad profesionalmente, fui director de la unidad especializada de tráfico de drogas de la Fiscalía Nacional entre los años 2007 y 2010, y me correspondía asistir en representación del Ministerio Público chileno, junto a otros representantes, a lo que era la Comisión Interamericana de Control de Abuso de Drogas, la CICAD que se llama, un organismo dependiente de la OEA, en lo cual participan organismos policiales, de persecución, aduaneros de los distintos países miembros de la OEA, y van exponiendo sus buenas prácticas, sus políticas, y se adoptan también ciertos acuerdos para que se generen instancias de colaboración entre los distintos países. Esto se hace en Washington todos los años a fines del mes de abril. La primera oportunidad que yo fui, me acuerdo que me tocó asistir a una actividad organizada por la DEA, ¿ya? Que es la fuerza policial o la agencia policial norteamericana que combate específicamente el tráfico de drogas. Y la DEA nos regaló a los chilenos que fuimos a esto, personal de Carabineros, investigaciones, fiscalía, etcétera, nos regaló la memoria anual del Congreso de los Estados Unidos de lo que era su política antidrogas y su política de seguridad ciudadana. No estoy diciendo con esto que la política norteamericana sea infalible o que sea la mejor, simplemente estoy describiendo algo distinto. Y una de las cosas que me llamó la atención al leerla era que comenzaba con una descripción muy general del fenómeno, con las acciones que se habían desarrollado el último año y con los resultados. Y ahí uno se encontraba con un listado de agradecimientos. Se le agradecía a las personas que habían participado en las distintas instancias de debate, de generación de leyes, de generación de recursos para combatir el delito, y particularmente en este caso el tráfico de drogas. Y me llamó mucho la atención que dentro de los que aparecían mencionados ahí, aparecía el entonces senador Barack Obama, senador, ¿no es cierto?, del estado de Illinois, y el entonces senador, ahora ya fallecido, ex senador, ¿no es cierto?, John McCain, que era senador por Arizona. Es decir, los dos que en esa oportunidad compitieron por la presidencia de los Estados Unidos. Y yo le preguntaba a un directivo de la DEA cómo era esto que ellos podían hacer de tener en el mismo lugar o en la misma posición y en la misma tarea a dos personas que estaban compitiendo por la presidencia y que tenían visiones en muchos temas muy distintos. Me dijo, lo que pasa es que en los Estados Unidos, y lo que diferencia a los países desarrollados normalmente, es que aquí nosotros ya hace años decidimos que el tema de la delincuencia no formaba parte del debate político del día a día. El tema de la delincuencia, para hacer un símil con lo que es Chile, ellos lo tratan como nosotros tratamos los temas limítrofes, que cuando Chile se enfrenta, ¿no es cierto?, a una demanda de otro país por un tema limítrofe,
pareciera ser que todos nos unimos y sustentamos una única posición, más allá de quien sea el gobierno de turno. Es decir, hay una política no de gobierno, hay una política de Estado, hay un acuerdo social de entender que ciertos temas no se van a tratar en la política del día a día, para precisamente tratarlos de una forma que sea más eficaz. Bueno, ellos hacen eso con la seguridad ciudadana. Yo aspiro a que el verdadero cambio que en Chile ojalá se genere con los años en esta materia sea el de que ojalá logremos tener una articulación que nos haga generar planes antidelincuencia que vayan más allá del gobierno de turno, sino que vayan ojalá por un decenio y que implique o que tuvimos éxitos como sociedad chilena o que nos enfrentamos a un fracaso que es responsabilidad compartida de los distintos actores, y no donde nos estemos apuntando unos con otros por quién es el culpable. Entonces, ese es el principal tema cuando yo lo engarzo con lo que es la discusión constitucional y que me parece relevante. Y lo principal siempre en delincuencia y en seguridad ciudadana es partir por el autocuidado. El autocuidado es una cuestión fundamental. Hay una alta proporción de delitos, no digo que los más graves, pero a veces muchos de ellos, que se producen también o que contribuyen a que ocurran, no digo que sea culpa, pero contribuyen a que ocurran la propia responsabilidad de las víctimas en cuanto a cómo se exponen a situaciones de riesgo o cómo no toman medidas básicas de cuidado. Estoy hablando desde dejar cerrados los autos, estoy hablando desde dar aviso, o mejor dicho, estar pendiente de no dejar ventanas ni puertas abiertas en las casas. Estoy hablando de cosas muy básicas que dicen relación con actividades que pueden generar riesgo. Y principalmente en la gente que tiene hijos jóvenes es ejercer un mayor control parental. En Chile hemos perdido la capacidad fuertemente al interior de las familias de generar un verdadero control parental. Yo no estoy diciendo con esto que no sea partidario de una mayor igualdad entre lo que son los deberes y las obligaciones de las personas más allá de su edad o del rol que juegan en una familia. Pero hay obligaciones que se nos imponen a los adultos respecto de nuestros hijos, especialmente cuando son menores de edad. Nosotros no podemos esperar que el Estado nos sustituya en eso. La primera responsabilidad es nuestra, es tomar medidas de cuidado y medidas de control, que muchas veces, y perdónenme lo que decir, son muy ausentes y después nos quejamos de esto como si fuera un problema ajeno. Quienes tenemos hijos chicos o adolescentes, que en mi caso, yo creo que tenemos el deber de partir por una educación al interior de la familia, por recuperar un concepto de compartir en familia y también de educar en lo que es bueno o malo, con una distinción de aquellas conductas que son no solamente en lo jurídico, sino que son socialmente adecuadas que aquellas que no lo son. Y eso pasa por conservar relaciones de respeto. La excesiva horizontalidad, por decirlo de algún modo, el excesivo plano de igualdad en que se han planteado las relaciones familiares durante los últimos tiempos, creo que nos trae más problemas que beneficios. Y yo creo que desde ahí nace cualquier posibilidad de ir generando una cultura de protección frente a los riesgos que en una sociedad moderna son cada vez mayores. Eso diría yo por ahora, don Luis. Quedo disponible para preguntas, consultas, críticas o lo que consideren. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Precisamente ese tema lo tratábamos la semana pasada con el expositor, con Eugenio Yáñez, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Deber preferente de los padres, de educar a los hijos, ¿cierto? Muchas gracias por compartir tu experiencia, Manuel, y también tus reflexiones y tu idea. Don Luis, ¿le gustaría comentar algo? Tiene que prender el micrófono, está apagado. Tiene que encender el micrófono. Tiene que apretar ahí en el icono del micrófono con el mouse. ¿Estamos ahora? Ahí sí, ahí Ya. sí. No, simplemente agradecer a Manuel Guerra su espléndida exposición, que es producto no solamente de su formación intelectual, sino que también de su experiencia práctica en el acercamiento y el tratamiento al problema de la delincuencia. Todos sabemos que la delincuencia, como la corrupción, son fenómenos históricos en la historia de la humanidad, digamos. No son temas nuevos. Y claro,
La referencia que se ha hecho al tema de la droga, sin duda que es un tema probablemente moderno, nuevo, relativamente mirado de esa perspectiva. Yo creo que ha sido una espléndida exposición. Me ha gustado mucho, por ejemplo, la referencia que hizo nuestro expositor al aspecto constitucional, porque no cabe duda de que las constituciones, y eso no lo he dicho yo, lo dicen los expertos, digamos, son para temas grandes y para temas permanentes, para grandes temas y temas permanentes que van a durar en el tiempo. Esa referencia yo creo que tiene un enorme valor, sobre todo frente a los tiempos que hoy vivimos en Chile, con todos los procesos eleccionarios eh, que vienen, ¿no es cierto? Poner en la Constitución, sin duda, pero algo que, como se ha dicho tan acertadamente, vaya a tener, digamos, no solamente interprete a la ciudadanía, sino que sea un tema de carácter permanente. Eso yo creo que, y este es el problema de la delincuencia, justamente requiere un tratamiento de esa naturaleza. Y muchas veces, Manuel, yo he señalado principios de la Constitución que suenan muy bonito, ¿eh? Y quedan muy bien. Piense usted, y lo he mencionado muchas veces, el artículo primero de la Constitución Política: el Estado está al servicio de la persona humana. Qué linda frase. O sea, los funcionarios del Estado, todos los funcionarios, están al servicio de la persona humana. ¿Cómo cambiaría el país si ese principio constitucional fuera internalizado por los funcionarios públicos, pero también por la ciudadanía? Creo que cambiarían mucho las cosas y corremos el riesgo de que en la Constitución se establezcan temas, digamos, sin ese carácter de permanencia, digamos. Esa referencia me pareció tan valedera y creo que habría que ver entonces qué principio, qué norma, con el carácter permanente podría incluirse en el texto constitucional nuevo que se está trabajando en un ámbito que tiene que ver tanto con la vida cotidiana de las personas. La última referencia que ha hecho nuestro expositor, ¿no es cierto?, sobre las medidas de prevención que se pueden tomar, pero por las personas que tienen que ver con la vida cotidiana de los hijos, las familias y todo lo demás que se ha señalado, me parece muy, muy bueno. Pero dejemos, Alejandro, la palabra a otras personas que puedan tener interés en participar en la conversación y reiterar a nuestro expositor nuestros agradecimientos por su buena disposición y espléndida presentación que nos ha hecho. Muchas gracias, Manuel. Gracias, don Luis. Sí, invitamos, digamos, a los asistentes a la actividad que puedan hacer sus preguntas por el chat o bien pueden solicitar autorización para activar el micrófono y sus cámaras para realizar alguna pregunta de manera directa al expositor. Yo, por mi parte, quisiera comentar algo brevemente respecto a lo primero que señalaba nuestro expositor Manuel Guerra, respecto, ¿cierto?, a la falta de educación. Hoy en Chile parece que nos olvidamos que hay aproximadamente 5 millones de personas que no han terminado el colegio. Y los índices de falta de escolaridad en la población penal son muy altos. La última cifra que encontré en 2015, el 86-87% de la población penal no ha terminado el colegio. O sea, ahí hay algo, ¿cierto? Ahí hay que estudiarlo. Esto no quiere decir que solamente la gente de escasos recursos comete delitos, y sabemos que no es así. Y también hay un tema también de cómo se persiguen otra clase de delitos, los delitos económicos, por ejemplo, en nuestro país. Pero nos dice algo, ¿cierto?, respecto a la caracterización de la población penal y la falta de escolaridad también de ella. Y en relación a nuestra población, 5 millones de personas que todavía no han terminado la escolaridad es preocupante en todo ámbito y obviamente también en temas de seguridad ciudadana. Manuel, yo te tenía una pregunta. Tú hablaste de las drogas, ¿cierto? Entiendo que es un área de tu especialización también. El tema de atacar la demanda y no tanto al productor o al narcotraficante, sino más bien, ¿cierto?, al consumo. El tema de hoy en día es que se está discutiendo de la legalización, ¿cierto?, de las drogas, en la experiencia comparada en otros países que han avanzado en estas materias versus
el narcotráfico o el tráfico de drogas. ¿Cuál ha sido el impacto real de estas medidas? Tú, no sé si nos puedes comentar algo en relación a eso. Sí, por cierto. Mira, yo en ese tema no creo que uno pueda tener una visión cerrada. Yo creo que uno tiene que abrirse a la posibilidad de entender lo que es, por un lado, la criminalización de ciertas conductas y otra parte, la legalización o eventualmente el permiso para el consumo. Y uno se encuentra en esto de distintas posturas, por decirlo de algún modo, prohibicionistas absolutos y abolicionistas completos también, por decirlo de alguna forma. Hay gente que está por abolir la ley de drogas, por permitir que todo circule, lo entiende como una dimensión de la libertad humana y que las personas son soberanas para escoger aquello que consumen y está en su libre albedrío definir si le hace bien o mal. Eso que en principio yo tengo una visión bastante pro libertades en la vida y que parece en principio que tiene cierta lógica, por decirlo de alguna forma, creo que se entronca con algo que yo señalaba y que es cuando uno autoriza el permiso para el consumo, por decirlo de algún modo, de manera, por decirlo de algún modo, general, sin restricción alguna, lo que va a traer como consecuencia en un primer tiempo al menos, va a ser un problema de salud pública enorme que el país no está en condiciones de enfrentar. Es decir, las sociedades más desarrolladas que de repente han permitido que se legalice el consumo de ciertas sustancias, no sancionando penalmente el tráfico de algunas de ellas, lo que normalmente primero tienes es un adecuado nivel o sistema que tiene un determinado nivel alto de protección y de cuidado. Los europeos le llaman, inclusive han adoptado una política distinta a los norteamericanos. Si uno ve en el concepto mundial, la pelea de drogas tiene como dos grandes referentes. Estados Unidos, por una parte, con lo que se llama la guerra contra las drogas, lo que significa una suerte de tolerancia cero frente al tráfico, un combate permanente del mismo, una represión también del consumo y de la posesión de sustancias, y que yo diría que es muy fuerte por parte de Estados Unidos, un país además con recursos infinitos. Y esa guerra contra las drogas, si uno la analiza a lo largo del tiempo y observa los últimos 30 años, o 33 años, por ser preciso, desde que se dicta la Convención de Viena contra el tráfico de drogas, que es un acuerdo a nivel de Naciones Unidas, no ha tenido los resultados esperados. ¿Ya? No los ha tenido. Lamentablemente, los resultados son más bien negativos. No ha disminuido el tráfico ni ha disminuido el consumo. Por el contrario, ha aumentado la criminalidad asociada a estos temas, ha aumentado la economía informal y el enriquecimiento y por lo tanto la motivación para que más gente se dedique a esto. Bajo esa lógica uno diría, quizás es bueno abolir esto y permitirlo derechamente y con eso eliminamos el crimen organizado, que es la otra respuesta que se da desde la vereda del frente, por decirlo de alguna forma. Tampoco creo que eso sea, por lo que decía, por un tema de salud pública de partida, algo adecuado, y porque tampoco eso nos asegura que el crimen organizado con esto vaya a terminar. ¿Ya? Es un tema que también es objeto de discusión, es un paso muy riesgoso. Europa, que era el otro ejemplo que yo señalaba, ha asumido el problema de una manera distinta. No digo que todos los europeos, pero al menos Holanda, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, yo diría que en buena parte, Austria, han asumido el tema desde otra perspectiva. Y es lo que ellos llaman la política de reducción de daño. ¿Ya? Ellos asumen que siempre va a haber consumo de drogas, ellos asumen que siempre va a haber una actividad ilícita asociada, que es el tráfico de drogas, no derogan el tráfico, sí permiten determinado consumo, más que permitir, sí controlan el consumo o adoptan políticas de consumo controlado en que hasta la droga muchas veces suministra por el Estado, pero también el tratamiento asociado, porque entiende que esas personas son enfermas cuando ya tienen niveles importantes de adicción, y ellos los que van, en definitiva, es, mediante este control, a buscar reducir el daño. No buscan eliminar el fenómeno, que yo creo que uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica y particularmente en Chile. Terminemos con el tráfico de drogas, hay que derrotarlo definitivamente. No conozco ningún país que lo haya hecho. Lo que sí creo que ocurre es que se puede quizás generar o experimentar con determinadas políticas, especialmente con drogas blandas en principio, para ver si efectivamente a través de un tema fuertemente, con recursos fuertemente enfocados en lo educativo, pero también en el ámbito de salud pública, uno le puede ir haciendo frente al fenómeno y quizás ir despenalizando y ver si a nivel de esa despenalización se empieza a reducir el crimen organizado. Si el tráfico de drogas, aparte de que hace mal para la salud pública, el problema que nos tiene
generado a nosotros y tiene un impacto en seguridad, es este problema de la alta criminalidad que se esconde tras él, del aumento de la tasa de homicidio, de lo que es el porte ilegal de armas de fuego, de lo que son sujetos disputándose espacios de mercado. Entonces, yo soy firmemente partidario del control de la demanda, pero sí creo que cualquier hipótesis de despenalización pasa por fortalecer la red de educación pública. No hay enseñanza en Chile en general para la prevención del consumo y el tráfico de drogas, y también pasa por fortalecer el sistema de salud pública como paso previo. Recién ahí discutamos, por ejemplo, despenalizar, no el consumo, ojo, si el consumo en Chile está penalizado con una multa, no está penalizado con cárcel, despenalizar a lo mejor el tráfico de marihuana, estoy poniendo un ejemplo, pero se tienen que dar ciertas condiciones o requisitos básicos, de lo contrario, volvemos a lo mismo, vamos a tener una bonita iniciativa desde la perspectiva libertaria, pero que a lo mejor va a tener resultados penosos que después no vamos a poder controlar. Sí. Sí, bueno que lo digas, Manuel, porque finalmente hoy en día en nuestra sociedad donde muchos temas se relativizan, ¿cierto? Es importante tener conciencia que las drogas hacen un daño, digamos, hacen un daño tanto en la salud de las personas y también todos los delitos que vienen asociados a las drogas, digamos, y eso termina por socavar toda la sociedad. Y eso es importante tenerlo a la vista cuando se toman políticas públicas y se toma una u otra decisión en estas materias. Y en relación a eso, Manuel, te quería preguntar, experiencias como la norteamericana con la DEA, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú en Chile, una policía especializada, por ejemplo, en el tráfico de droga, en la persecución de estos delitos? A ver, yo creo que Chile tiene en general organismos policiales capacitados. Lo que Chile no tiene, yo diría, es una adecuada, o mejor dicho, o una policía suficientemente desarrollada en lo que es, ¿cómo lo podríamos llamar? La investigación patrimonial asociada al tráfico de drogas. El tráfico de drogas es una suerte de contrabando con una penalidad más grave, es decir, se venden mercancías prohibidas, por decirlo como, que son las drogas, ¿ya? Y que en definitiva eso tiene un objeto, una sanción especial por la gravedad que se supone que esto genera. Y si bien yo diría la policía es bastante buena y los organismos de persecución y el Ministerio Público también han mejorado bastante los índices de persecución en cuanto a detectar organizaciones criminales y establecer la cadena del tráfico y poder inclusive capturar a distintos integrantes, no hemos sido lo suficientemente exitosos en lo que es el desarticular patrimonialmente esas organizaciones criminales. Quien vende droga en una población en una esquina no es más que un fusible. El vendedor de droga al detalle es un sujeto fungible, como decimos los abogados, reemplazable en el fondo, por cualquier otro. Hoy día puede ser Juan, mañana va a ser Pedro. Porque uno detenga vendedores no se va a terminar el fenómeno. Uno tiene que atacar necesariamente el patrimonio, porque como todo negocio requiere capital para trabajar. Si uno establece, no digo que ciertas normas solamente, pero si prepara policía adecuadamente en lo que es investigación patrimonial, y en definitiva logra llegar a las fuentes de financiamiento ilícito, probablemente logre generar un impacto en el tráfico de drogas, porque eso les duele. La cárcel está comprobado que no les duele, hemos visto cómo viven los traficantes al interior de las cárceles. Además, con los años, lo que fue el compartir espacios comunes, traficantes con personas que se dedican a delitos violentos, nos generó una mezcla fatal, una contaminación criminógena que potenció la violencia en definitiva. Antiguamente, yo diría hasta hace unos 22, 23 años atrás, al interior de las cárceles el traficante era mal mirado por el delincuente común. Era un sujeto repudiado. Se veía que ejercía una actividad que generaba daño. La pena del tráfico de droga eran 5 años y un día preso, al día de hoy es lo mismo, y la del robo con intimidación o robo con violencia, que es el otro delito por lo cual hay más gente presa en Chile, es la misma. Entonces, ¿qué pasó con el que se dedicaba al robo con intimidación? Este dijo, oye, pero en realidad yo por robarme un teléfono, hoy día sería un celular, pero por robarme un poco de plata, por asaltar a una persona y quitarle algo de menor valor, me llevo la misma pena que este señor que se dedicaba a vender droga, que ha ganado plata y que desde el interior de la cárcel sigue manejando el negocio. Porque mientras haya capital disponible, el negocio sigue funcionando. Entonces, pareciera ser, no digo con esto que no haya que mandar los presos, sino lo que estoy diciendo es simplemente que más que atacar el aspecto de las cantidades de droga, es el aspecto patrimonial si uno quiere pegarle un corte de raíz al fenómeno. Con eso mata el capital.
Perfecto, sí, se entiende totalmente. Ha habido algunos proyectos, ¿cierto? O más bien propuestas de los candidatos hoy en día en esa línea, detectar el patrimonio del narcotraficante y ahí atacar, digamos, ¿cierto? Finalmente, ahí se desbarata la organización, no desde el que está vendiendo en la esquina, como tú lo graficas muy bien. Don Luis, ¿le gustaría hacer algún comentario final? No, simplemente reiterar, digamos, a Manuel la espléndida exposición. Creo que ha sido una clase que nos motiva a muchas otras reflexiones que vamos a continuar en nuestro Centro de Educación Ciudadana. Muchas gracias, Manuel, por este buen trabajo y esperamos seguir contando con tu participación, digamos, en nuestras actividades del ciudadano cívicamente apto. Muchas gracias a usted, don Luis. Yo la verdad que agradecido por la invitación. Me parece que son temas importantes que inciden en la vida diaria de las personas. No hay que mirarlo desde una perspectiva global, sino que desde cómo nos afecta en nuestra calidad de vida. Y yo creo que de cara al proceso que está viviendo el país, de proceso constituyente, inédito, donde tenemos, ¿no es cierto?, convencionales elegidos que van a definir la carta de navegación que va a tener el país por muchos años, lo fundamental es que esto esté enfocado a una mirada de bienestar general y de cómo esto impacta la calidad de vida de la gente. Yo creo que los chilenos en general, más allá de nuestras posiciones políticas o valóricas, queremos vivir mejor, queremos tener una mejor calidad de vida y un mayor nivel de tranquilidad en nuestra vida cotidiana, con nuestras familias, con las personas que forman parte de nuestro entorno. Y ese rol de solidaridad que yo creo que tiene que inspirar una constitución, para mí es más importante que las visiones ideológicas que hayan atrás. Y por lo tanto, el llevar los temas a la cotidianeidad creo que ayuda a que probablemente encontremos más espacios de unión que de diferencia. Yo creo que las diferencias están en los temas, por decirlo de algún modo, más etéreos o ideológicos, pero no en los temas prácticos de la vida diaria. Una persona de derecha e izquierda quiere vivir tranquilo, quiere que no hayan balazos en el lugar en que viven, no creo que le gusten los robos ni los secuestros, ni tampoco quieran que impere el tráfico de drogas. Yo creo que eso es transversal a la sociedad chilena. Pero para eso, sin duda, se tienen que pasar por condiciones anteriores y me parece que el debate constitucional tiene que ser llevado a ese plano porque ahí es más fácil que encontremos acuerdos que desencuentros, que es lo que parece que muchas veces pretende ponerse sobre la mesa como principal tema. Aquí el tema es cómo buscar acuerdos, en definitiva, para lograr generar algo que nos interprete a todos o que, teniendo aspectos que a lo mejor no nos van a gustar, interpreten el sentir mayoritario de la sociedad chilena de cara al futuro. O sea en resumen, más allá de las políticas públicas, la gran pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros por afectar o disminuir este problema? Son las dos grandes líneas, digamos, y yo creo que todos debemos hacernos esa pregunta, empezando por la familia. ¿Qué puedo hacer yo en el ámbito laboral? ¿Qué puedo hacer yo en el ámbito vecinal? Tal como empezó en su exposición, Manuel. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a usted, don Luis. Muchas gracias, Manuel. Políticas de Estado, temas de Estado, ¿cierto? Que nos deben convocar a todos. Le damos las gracias también a los asistentes a esta actividad. Recordarles que la próxima reunión es el miércoles subsiguiente, el miércoles 22 de septiembre, con el tema Cultura de Paz que va a desarrollar don Luis Bates, autor del libro Gandhi, Abogado de la Paz, que lanzamos en el primer semestre de este año también. Y recordarles también que les vamos a enviar una encuesta de evaluación de la actividad para que la puedan contestar. Así que muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Manuel, nuevamente. Muchas gracias a todos los participantes.